Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó a Vietnam del Sur de tendencia prooccidental con Vietnam del Norte, que era comunista entre 1955 y 1975. Dicha guerra se caracterizó por contar con la participación directa de los Estados Unidos, el cual asistió a Vietnam del Sur con dinero, tropas y armamentos. Vietnam del Norte, por su parte, fue apoyada por China, Cuba y la Unión Soviética, que enviaron armas y asesores militares. En contexto con la Guerra Fría, la participación directa de los Estados Unidos se justificó con la doctrina Truman, que establecía como prioridad de la política exterior estadounidense la contención de la expansión mundial del comunismo. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el ordenamiento mundial para declarar su independencia, junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. A inicios de 1964, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el inicio de la Guerra de Vietnam, aunque las hostilidades ya habían comenzado mucho antes. Los pactos firmados en Ginebra se habían incumplido progresivamente por ambas partes y tanto los Estados Unidos como la URSS aprovecharon para apoyar cada uno al bando con el que se identificaba ideológicamente. El resultado fue el inmediato estallido de la guerra. La guerra terminó en 1975 con la victoria de Vietnam del Norte, ya que luego de la retirada de las tropas estadounidenses esto llevó a la reunificación del país en 1976. Las consecuencias de la guerra de Vietnam fueron la muerte de más de 4 millones de militares y civiles vietnamitas y unos 60.000 soldados estadounidenses, la desaparición del gobierno de Vietnam del Sur y la reunificación del país bajo el liderazgo de los dirigentes comunistas de Vietnam del Norte. La primera derrota militar de Estados Unidos en toda su historia y finalmente la pérdida de la influencia en la región Indochina. Crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles, también conocida como Crisis de Octubre o Crisis de Caribe, fue un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 1962. La crisis comenzó con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba el 15 de octubre y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado fuera del continente americano el 28 de octubre. Sin embargo, esta tensión se mantuvo hasta el 20 de noviembre, cuando los Estados Unidos pusieron frente a los patrullajes navales alrededor de Cuba. Las principales causas de la crisis de los misiles fueron la firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de evitar que Cuba fuera un foco de irradiación de ideas revolucionarias en el continente americano. Otra fueron los reiterados intentos del gobierno de los Estados Unidos de derrocar al gobierno castrista. Otra también fue el embargo comercial y económico que los Estados Unidos habían impuesto al gobierno de La Habana. También estaban las rivalidades entre la URSS y los Estados Unidos en el contexto con la Guerra Fría. Otra también fue la alianza entre los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética, al igual que la promesa realizada por el bloque socialista de comprar el azúcar cubano que habían dejado de adquirir los estadounidenses. Finalmente, otra de las causas fue la instalación en Turquía de los misiles de la OTAN, apuntando a las principales ciudades soviéticas. Los antecedentes de esta crisis de los misiles comenzaron en 1959, luego de derribar la dictadura de Fulgencio Batista. Insurgentes cubanos instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. La puesta en marcha de una reforma agraria incluyó la nacionalización de tierras y empresas, lo cual provocó la oposición de los Estados Unidos, que decretaron un embargo comercial, económico y financiero para impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos. Debido a dicha hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alió a la Unión Soviética. En enero de 1961, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba, y 3 meses después tuvo lugar la invasión de la Playa Girón, protagonizada por 1.500 militares que habían sido entregados por la Agencia Central de Inteligencia, en Guatemala. Pero en menos de 72 horas, el ejército cubano logró repeler el ataque. Tras este fracaso, la CIA puso en marcha la Operación Mangosta, con el fin de organizar actos de sabotaje, infiltraciones y atentados que desestabilizaran al gobierno cubano. Esta ofensa continuó en enero de 1962, cuando la Organización de los Estados Americanos, presionada por Estados Unidos, decide expulsar de su seno a Cuba. En ese mismo año, Cuba y la URSS acordaron instalar misiles nucleares en un territorio cubano con la convicción de que era el único medio de disuadir a los Estados Unidos de invadir su isla. El 22 de octubre, Kennedy dirigió un mensaje televisado en el que informó al pueblo estadounidense de la existencia de los misiles soviéticos en Cuba
y de su decisión de imponer un cerco naval alrededor de esta isla. Al día siguiente, gran cantidad de barcos y aviones de guerra estadounidenses se desplegaron en la zona del Mar del Caribe. Luego de varios comunicados de agresiones por parte de los soviéticos, la OEA impuso sanciones al gobierno cubano y estableció un bloqueo naval para impedir la llegada de los buques soviéticos a esta isla. De ese bloqueo participaron 2 destructores argentinos, 2 venezolanos y 1 estadounidense, además de 2 fragatas dominicanas. Ante la perspectiva del inicio de la guerra abierta, el líder soviético le comunicó a Kennedy que retiraría sus buques del Caribe si el gobierno estadounidense renunciaba a derrocar el régimen castrista. El 27 del mismo mes, las defensas antiaéreas soviéticas derribaron un avión espía estadounidense que sobrevolaba la isla. Enterado del incidente, el líder soviético, cuyo nombre era Nikita Khrushchev, propuso a Kennedy el desmantelamiento de las rampas soviéticas en Cuba a cambio de la garantía de que los Estados Unidos no realizarían ni apoyarían una invasión a la isla del Caribe y que desmantelarían las bases de misiles en la OTAN situadas en Turquía. Los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron negociaciones secretas ese mismo día. De esas negociaciones, Khrushchev excluye al gobierno cubano, con el que se llegó a un acuerdo y se logró superar la crisis. A principios de noviembre, los espías aéreos estadounidenses constataron que buques soviéticos retiraban el armamento nuclear desplegado en Cuba. El 20 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales. Un par de días después, el Kremlin informó al régimen de Castro que su presencia militar en la isla quedaría limitada al uso de armas convencionales. Las principales consecuencias de esta crisis de los misiles fueron la muerte del piloto estadounidense que conducía el avión espía derribado por las defensas antiaéreas soviéticas, el inicio de las diferencias de las relaciones entre la URSS y el gobierno de Cuba, que manifestó públicamente su disgusto ante el desmantelamiento de las bases misilísticas soviéticas, el desmantelamiento de los misiles que la OTAN había instalado en Turquía, que tuvo lugar 6 meses después de esta crisis, y finalmente la instalación del llamado teléfono rojo. Esta era una línea que ponía en comunicación directa a los líderes de los Estados Unidos y a la Unión Soviética para que llegaran a acuerdos diplomáticos de manera rápida ante otras crisis.